Fisiopatología. Patogenia de la aterosclerosis. Por Fernando Ortega. Conceptualizando la aterosclerosis como una teoría de la respuesta a la lesión, es decir, la aterosclerosis es una respuesta inflamatoria de carácter crónico de la propia pared arterial, iniciada por la lesión al endotelio. La aterosclerosis no es solo una enfermedad en sí misma, sino que es un proceso que constituye el principal elemento contribuyente al desarrollo de la patogenia del infarto al miocardio, infarto cerebral, gangrena y de la pérdida de función de las extremidades. La lesión de la célula endotelial representa la piedra angular en la hipótesis de la respuesta a la lesión, dando lugar a un engrosamiento de la túnica íntima. Las causas más importantes de lesión endotelial son, con mucho, los trastornos hemodinámicos y la hipercolesterolemia, contribuyendo ambos de manera importante en la aterogénesis. Muy bien, pues la lesión inicial de la aterosclerosis es la estría grasa. La estría grasa es un término que se va a tocar mucho en este tema, pero es importante explicar qué es y en qué personas aparecen. Bien, pues las estrías grasas aparecen en la mayoría de las personas jóvenes de todos los grupos raciales y geográficos. Son lesiones relativamente benignas y no producen síntomas. La estría grasa puede progresar al siguiente estadio denominado placa fibrosa, que consiste en una elevación de la capa íntima que contiene un núcleo central amorfo y amarillento denominado ateroma. Macroscópicamente, la estría grasa da lugar a un cambio irregular de color amarillo en la superficie luminal de la arteria, amarillo por la presencia de ácidos grasos. Bien, pues debido a la acumulación de macrófagos llenos de lípidos, denominados también células espumosas, que más adelante hablaré más específicamente de ellas, estas células espumosas se raciman debajo del endotelio, provocando un aumento de la lesión. Las estrías grasas aparecen en la aorta de algunos niños menores de 1 año y en la de todos los niños mayores de 10 años. La aparición de estas estrías grasas es independiente de la geografía, la raza, el sexo o el medio ambiente. Y aquí estamos viendo de manera gráfica la evolución de las lesiones ateroscleróticas, desde una región sin aparente lesión hasta una placa aterosclerótica ya evolucionada. Y aquí estamos viendo específicamente la estría grasa, esta pequeña lesión relativamente inocua. Bien, pues ahora surge una importante pregunta para nuestro tema. ¿Cómo inicia la formación del ateroma? La respuesta no es tan sencilla, ya que diversos elementos forman parte de una red engorrosa de reacciones químicas que se llevan a cabo en este proceso. La aterosclerosis es propiamente una respuesta a una lesión endotelial, en cuyo caso intervienen diversos integrantes de la reacción inflamatoria. Bien, pues la lesión comienza con incrementos focales con el contenido de lipoproteínas dentro de las regiones de la túnica íntima arterial. Esta unión no se debe a goteras o a una mayor permeabilidad endotelial, sino que se unen a componentes de la matriz extracelular. Las lipoproteínas de baja densidad, LDL, constituyen el sistema de transporte de colesterol a las células periféricas. Estas LDL surgen a partir de otras moléculas denominadas VLDL, cuyo principal elemento de ambas es su elevado contenido de colesterol. Estas también contienen la lipoproteína B100, ésteres de colesterol, ácidos grasos y colesterol no esterificado. La participación de las LDL en la aterosclerosis es indispensable, ya que forma parte fundamental de su patogenia, como se explicará a continuación. Las lipoproteínas se unen a la matriz extracelular de la túnica íntima, especialmente con proteoglucanos. Esto favorece las modificaciones químicas de las propias LDL. Las modificaciones químicas que sufren las LDL son de carácter oxidativo, produciendo hidroperóxidos, lisofosfolípidos, oxiesteroles y productos aldehídicos de degradación de ácidos grasos.
Bien, pues la presencia de estos lípidos ya remodelados químicamente, es decir, oxidados, puede provocar la activación endotelial mediante dos vías diferentes. La primera de ellas enuncia que el aumento de la expresión de moléculas como las ICAM o moléculas de adhesión intercelular, las BCAM, moléculas de adhesión a la célula vascular, y las selectinas P y E. La segunda teoría enuncia que la liberación por parte del endotelio de citocinas como factor de necrosis tumoral e interleucina 1 también producen la expresión de moléculas de adhesión de leucocitos. En resumidas cuentas, ambas teorías concuerdan que el endotelio debe ser activado de alguna u otra forma. Bien, pues una vez que los leucocitos, en específico linfocitos y monocitos, se han adherido al endotelio activado, lo podemos ver por estas pequeñas fibras que representarían a manera gráfica las selectinas e integrinas. Estos penetran o realizan la diapédesis para establecer así la residencia en la túnica íntima vascular, que es de por sí ya patológico. Aquí estamos viendo en la túnica íntima la presencia de una amplia celularidad. Estas forman parte de las células de músculo liso, que también se desarrollan gracias a las células de linaje blanco presentes en la túnica íntima. Más adelante hablaré de ellas. Y la expresión de diversas moléculas que producen quimiotaxis de los macrófagos y de linfocitos. Una vez que existe la presencia de macrófagos monocitos en la túnica íntima, estos fagocitan el material presente en la matriz extracelular, convirtiéndose así en células espumosas. Bien, pues la fagocitosis de los lípidos no está mediada por los receptores de VLDL como se creía anteriormente, ya que múltiples experimentos han refutado esta teoría. En esta imagen podemos observar a un macrófago con su gran núcleo irregular, aparentemente, y múltiples inclusiones lipídicas que dan un aspecto de múltiples burbujas o un aspecto espumoso. Bien, aquí hay un par de teorías muy interesantes que dicen lo siguiente. Algunos macrófagos espumosos pueden abandonar la túnica íntima y de esta manera exportar lípidos, llevando a cabo una migración opuesta, es decir, desde el intersticio de la túnica íntima hacia la luz del vaso. El primer paso es fagocitar los lípidos. Después comienzan a expresar moléculas quimiotácticas y finalmente llegan al lumen. Una teoría bastante interesante que en cierto punto estos movimientos y esta quimiotaxis inversa puede ayudar de alguna u otra manera a reducir la gravedad de la aterosclerosis. Existe también otra teoría que involucra a las HDL o lipoproteínas de alta densidad. Bien, pues el transporte de colesterol celular a las moléculas HDL requiere de moléculas de superficie celular, llamados transportadores de secuencia de unión a trifosfato de adenosina, del inglés ATP binding cassette o proteínas ABC. Estas proteínas transportadoras son de dos tipos, las ABCA1 y las ABCG1. Bien, pues las ABCA1 transportan el colesterol a HDL inmaduras y las ABCG1 la transportan a las HDL maduras. El HDL cargado, por decirlo así, expulsa el colesterol a los hepatocitos a través del receptor B1, como lo podemos observar aquí. El hígado metaboliza el colesterol hasta ácidos biliares, que después se puede excretar. Esta explicación de las propiedades ateroprotectoras de las HDL, también denominado a veces popularmente como el colesterol bueno. Los fagocitos mononucleares presentes en la túnica íntima estimulan la proliferación de células musculares lisas y la producción de matriz extracelular, en especial de colágeno. Para esta proliferación celular es necesaria la expresión de moléculas como interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa
las cuales a su vez inducen la producción local de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento fibroelástico. El factor de crecimiento derivado de plaquetas estimula la migración de células musculares lisas que normalmente residen en la túnica media y posteriormente se conducen hacia la túnica íntima. Como podemos observar claramente en esta imagen, hay una migración desde la túnica media hasta la túnica íntima mediada por moléculas quimiotácticas. Bien, pues son las células musculares lisas las que se encargan de secretar una parte importante de los componentes de la matriz extracelular, con lo que convierten la estría grasa en un ateroma fibrograso maduro y contribuyen al crecimiento progresivo de las lesiones ateroscleróticas. Por una parte, es importante que exista una migración de células musculares lisas y una proliferación de matriz extracelular, ya que dan al ateroma una consistencia mayor que si no hubiese esta migración. Es decir, a pesar de la hemodinámica turbulentas adyacente al ateroma, mientras estas células estén presentes y la matriz extracelular va a impedir que haya una ruptura de la placa, pero también tiene un punto negativo, debido a que entre más migración celular y más migración molecular haya, va a haber una oclusión de la luz cada vez mayor. Entonces, por un lado tiene una propiedad positiva y por el otro tiene una propiedad negativa. La clasificación de la American Heart Association divide las lesiones ateroscleróticas en 6 tipos, desde las células espumosas aisladas a través de las fases de estría grasa, ateromas y fibroateromas, hasta las lesiones complicadas. La lesión inicial tiene la característica de ser histológicamente normal, asociado con una infiltración ligera de macrófagos. Estaremos hablando aquí de una imagen sin una lesión macroscópicamente visible. Bien, pues la estría grasa, con una acumulación intracelular de lípidos, se presenta a partir de la primera década de vida. Como podemos ver aquí es un pequeño levantamiento de la luz endotelial que verdaderamente es inocuo. La lesión intermedia tiene una sutil carga de lípidos en la íntima. Como podemos observar, esta notoria diferencia en la carga lipídica. El ateroma tiene una lesión de carácter relativamente benigna, pero con un potencial de complicación muy elevado. Aquí encontramos una inclusión lipídica de tamaño regular. El fibroateroma, con múltiples núcleos lipídicos y lesiones fibrosas e incluso calcificadas. En este caso no hay calcificación y podemos denotar la gravedad entre un fibroateroma y el ateroma, basados en el tamaño de la oclusión de la luz vascular. La última lesión es la lesión complicada. Esta lesión tiene defectos en la superficie endotelial, puede presentar hemorragias, hematomas y con mucha capacidad de trombosis. Como podemos ver aquí, hay una ruptura de la placa que va a exponer diversas moléculas trombogénicas. Bien, la aterosclerosis es asintomática mientras no aparezca una estenosis crítica en una arteria, pero si esta se produce, los síntomas se deben a la disminución del aporte de sangre a los tejidos. La fase preclínica está presente usualmente durante la juventud, resaltando que muchas personas con aterosclerosis se mantienen en esta fase durante toda su vida, sin llegar a presentar algún tipo de molestia o enfermedad por la aterosclerosis. La fase clínica está presente en la mediana edad y en los adultos mayores. Este estadio es de extremo peligro, ya que la lesión puede evolucionar hasta convertirse en un aneurisma y su posterior ruptura en una oclusión y trombosis o una estenosis crítica. Cada una de ellas con un carácter clínico de extremo peligro y con capacidad mortal.
Ahora que conocemos de manera específica cada una de las reacciones bioquímicas que participan en la patogenia aterosclerótica, nos conduciremos a visualizar a continuación cada uno de los cambios que se llevan a cabo en la luz vascular. El siguiente archivo de Flash resume de manera didáctica la patogenia aterosclerótica. Vamos a tomar como referencia una arteria coronaria, recordando que no solo estas arterias desarrollan la enfermedad ateromatosa, sino que las coronarias tienen una propensión elevada y de importancia clínica en la aterosclerosis. Aquí estamos apreciando las tres capas que conforman a una arteria normal: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. En esta arteria no se aprecia ningún tipo de lesión en ninguna de sus tres capas. Por ende, su hemodinámica es normal y la función arterial, que es conducir el flujo sanguíneo, no se ve afectada. Sin embargo, en la humanidad esto no suele ser tan perfecto, ya que estamos propensos a desarrollar la enfermedad aterosclerótica en ciertas etapas de nuestra vida, favorecidos por diversos cambios de riesgo predisponentes. Aquí vienen a escena las famosas lipoproteínas de baja densidad, LDL, o también conocidas como el colesterol malo. Estas se infiltran paulatinamente a la túnica íntima. Posteriormente, a medida que se acumulan estas, se adhieren fuertemente a la matriz extracelular de la túnica íntima, específicamente con proteoglucanos. Esta unión produce la modificación química de las LDL, reacciones que se llevan a cabo de manera oxidativa. Entonces, dicha oxidación de las LDL promueve la activación endotelial, es decir, el propio endotelio comienza a expresar moléculas en su superficie, como son las ICAM y las BCAM, moléculas de adhesión intercelular y moléculas de adhesión celular vascular, las cuales provocan la migración de macrófagos y linfocitos desde la luz vascular hasta la túnica íntima. Recordando que la aterosclerosis es una manifestación a una respuesta inflamatoria inducida por la presencia de tóxicos derivados de ¿quién? De las LDL oxidadas, estos provocan que los leucocitos los reconozcan como elementos que provocan un daño vascular y los macrófagos, una vez activados, comienzan a fagocitar los elementos lipídicos, convirtiéndose en células espumosas, con inclusiones lipídicas visibles al microscopio. A pesar de la extensa reacción inflamatoria que se activa, esta regularmente no tiende a controlar la lesión vascular, sino que, aún más, es capaz de aumentar el daño subyacente con la presencia de más LDL y más células inflamatorias productoras de citocinas, que aumentan la agresividad de la lesión. A medida que la respuesta inflamatoria se hace más extensa, la placa aterosclerótica aumenta de tamaño y muchas veces esas circunstancias puede aparecer la sintomatología clínica, como son ciertos tipos de anginas de pecho. Observándose en esta parte la amplia celularidad de la lesión, aquí está, la estamos apreciando. Las citocinas que secretan los leucocitos promueven la migración de células musculares lisas, que normalmente forman parte de la túnica media. Esto tiende a ser visto como un componente positivo, ya que dicha migración provoca que la placa ateromatosa se estabilice estructuralmente, y así, a pesar de la turbulencia hemodinámica adyacente al ateroma, no provoca una ruptura de la placa. En ocasiones el músculo liso y el colágeno no crean una estructura firme que envuelva a la lesión, e incluso, según diversos ensayos anatomopatológicos, manifiestan que una placa ateromatosa con una celularidad aumentada y con una capa colágena y muscular disminuida, como este es el caso, el propio flujo sanguíneo es capaz de provocar la ruptura de la placa y esto a su vez exponer moléculas capaces de reaccionar con elementos trombogénicos presentes en el suero que fluye por la lesión. Esta interacción provoca la formación de un trombo adyacente a la ruptura de la placa, aquí lo podemos observar. Y es aquí cuando las manifestaciones clínicas de la enfermedad aterosclerótica se hacen presentes y provoca cerca del 25% de los infartos de miocardio,
Esto por mencionar solo un ejemplo. Muy bien, pues aquí termina mi pequeña explicación, espero que haya quedado más esclarecido. Gracias.